Hola, queridos amigos, ya estamos aquí, una semana más, los de los misterios. Encantados de estar otra semana con todos vosotros, emitiendo desde nuestra casa, desde Onda Vallecana. Soy, como siempre, vuestro amigo y compañero Abel Rangel, y junto con Elisa Carbonell en la locución, seremos los encargados de acompañaros por estos temas que tanto os gustan. Además, ahora con la primavera prácticamente entrando por la ventana, con buen tiempo, nos vamos a dedicar a traeros estos temas y a que os estéis acompañados por nosotros. Hoy el tema que sin duda alguna marcó el principio del espiritismo. No os cuento más porque vamos a poner una introducción y enseguida comenzamos con este tema que os traemos hoy tan interesante. Quedaros un ratito con nosotros que comenzamos enseguida. Buenas noches, compañeros. Soy Elisa Carbonell y esta noche viajamos a los orígenes del espiritismo moderno, un movimiento que nace en 1848 con las hermanas Fox, dos niñas que aseguraron comunicarse con un espíritu mediante golpes que respondían a sus preguntas. No, ¿estás ahí? Sí, aquel fenómeno, que empezó en una humilde casa de Hydesville, se convirtió en un auténtico incendio social. Sesiones a oscuras, mesas que se movían, voces sin cuerpo y millones de personas convencidas de que los muertos podían hablar. En Europa, Allan Kardec dio forma a todo aquello con el libro de los espíritus, donde defendía la supervivencia del alma y la reencarnación. Su enfoque casi científico impulsó el espiritismo en Francia, España y Brasil. Pero si el espiritismo necesitaba pruebas, también necesitaba rostros, y ahí aparecieron los médiums más famosos del siglo XIX. Daniel Douglas Home, el hombre que, según testigos, levitaba en salones completamente iluminados sin cobrar un céntimo. Científicos y aristócratas aseguraron verlo flotar por una ventana y volver por otra. Nunca se demostró cómo lo hacía. Muy distinta fue Eusafia Palladino, una médium napolitana tan caótica como fascinante. Investigadores la pillaron haciendo trampas, pero también presenciaron fenómenos que no consiguieron explicar. Su caso dejó una duda incómoda. ¿Podría alguien mezclar capacidades reales con engaños cuando fallaban? Hasta que llegó el famosísimo Harry Houdini, el ilusionista que declaró la guerra al espiritismo. Tras infiltrarse en sesiones, reprodujo sus trucos. Concluyó que todo era artificio. Nadie logró superar las pruebas que él proponía, pero ni siquiera Houdini pudo acabar con la necesidad humana de creer. Esta noche terminamos mirando al presente. Hoy siguen existiendo mediums, personas que tienen sensibilidades que quizás no consiguen hablar directamente con los espíritus, pero los sienten o sus manifestaciones. Yo he conocido a personas con estas capacidades. Muchos de ellos no buscan demostrar nada, pero muchos otros sí quieren cobrar por el dolor, por la ausencia,
por la esperanza de escuchar una última vez a quien ya no está. No venden contacto con el más allá, venden consuelo. Por eso, más que creer sin más, esta noche, en Claves del Misterio, os invitamos a dudar, a exigir pruebas y a proteger a quienes sufren, porque el misterio puede existir, pero el engaño también. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. En la historia del ser humano, ciertamente, amigos, hay preguntas que no han dejado de perseguirnos, que siempre han estado ahí. Algunas preguntas que, también han sobrevivido, digamos que a las religiones, a la ciencia, han pasado el cribado, ¿no? de estas cosas, incluso del tiempo. Son preguntas fundamentales, como qué ocurre cuando morimos, si existe realmente el más allá. Y la tercera que os traigo hoy es si es posible comunicarse con los muertos. Hablo de una comunicación directa, una comunicación comprobable, medible. Una comunicación que de alguna manera demostraría que hay algo al otro lado, y que hay algo que sabe y es consciente de que está al otro lado y que nosotros le estamos hablando. Hablo del espiritismo, amigos, y es que durante siglos todas estas cuestiones del espiritismo quedaron relegadas al terreno, al terreno más bien de la fe y de la superstición, podemos decir, porque quieras o no, era una cosa para minorías. Pero a mediados del siglo XIX es cierto que algo ocurrió. Y es que había un movimiento, un fenómeno que sacudió los cimientos de la sociedad occidental y que dio lugar a un movimiento, organizado, estructurado y casi científico. Podríamos decir. Un movimiento que afirmaba sin titubeos que los muertos podían hablar. Pero también afirmaba que nosotros podríamos hablar con los muertos. No todos. Solamente algunos individuos que eran conocidos o empezaron a ser conocidos como médiums. Estos médiums eran capaces de escuchar los mensajes de los muertos. Y esta noche, en Claves del Misterio, nos vamos a adentrar en los orígenes del espiritismo y en las figuras que aseguraron ser esta especie de puente entre estos dos mundos, entre el mundo real, el del día a día, el que vivimos, y ese otro mundo que está al otro lado. Para entender, amigos, el espiritismo moderno, vamos a viajar en el programa de hoy hasta un lugar concreto, hasta Hydesville. Hydesville es un pequeño pueblo del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y vamos a situarnos en una fecha, en el año 1848. Y es que en este año
en 1848, en una modesta casa de madera, vivía una familia. Vivía la familia Fox. Y bueno, al principio nada parecía estar fuera de lo común, fuera de lo corriente, hasta que comenzaron a escucharse en la casa sonidos inexplicables. Al decir sonidos, hablamos de golpes secos, rítmicos, como quien golpea algo, como si golpeaseis encima de la mesa con un puño, y como si alguien tratara de comunicarse desde el otro lado de las paredes de la casa. Aquí las protagonistas fueron dos niñas, fueron Margaret Fox y Kate Fox. Tenían en aquella época 14 años Margaret y 11 Kate. Y según su testimonio, lo que ellas afirmaban, los golpes que escuchaban en las paredes respondían a preguntas. Las niñas afirmaban que un golpe significaba sí y que dos golpes significaban no. Y es que aquí, amigos, pronto se estableció un sistema más complejo, porque al principio, bueno, esto era lo que declaraban las niñas, afirmaban que le hacían preguntas y que contestaban con los golpes. Pero cuando se fue haciendo un poco más complejo el sistema, se llegó a que se podían deletrear mensajes, golpeando según el número de letras del alfabeto. Y lo que comenzó como un fenómeno doméstico se convirtió en un espectáculo público. Recordemos que esto empezó con las niñas, pero la cosa se fue yendo de madre. Al principio eran simplemente vecinos, curiosos. Después algunos investigadores de la época que acudieron a la casa, muchos aseguraron presenciar estos golpes en la pared, y otros trataron de encontrar el fraude. Digamos que no iban muy convencidos de lo que las niñas contaban y iban más enfocados a encontrar el fraude. Parece ser que no tuvieron éxito a la hora de encontrar ningún fraude, y las hermanas Fox afirmaron que el espíritu pertenecía a un vendedor ambulante, asesinado años atrás, y que después había sido enterrado en la casa. Pues bien, amigos, este fenómeno, estas cosas que ocurrían en esta casa de las hermanas Fox, fue lo que podemos llamar y lo que marcó el inicio del espiritismo moderno. Pues bien, en apenas unos años el fenómeno se extendió como la pólvora por Estados Unidos y por Europa. Las sesiones espiritistas se convirtieron en una práctica habitual entre las clases medias y altas. Se colocaban en salones elegantes a la luz tenue de las velas, y grupos de personas se reunían alrededor de una mesa esperando señales del más allá. Ellos esperaban recibir unos tipos de señales que, bueno, eran bastante variados, desde mesas que se movían solas, objetos que flotaban, escritura automática que era realizada por estos supuestos mediums con los ojos cerrados y escribiendo sobre una hoja de papel. Y es que en 1852 ya se estimaba que millones de personas en Estados Unidos creían en la comunicación con los espíritus, creían que era posible. Pero el espiritismo no se quedó solamente en una moda. En Europa, especialmente en Francia, adquirió una dimensión,
podríamos decir mucho más estructurada gracias a una figura clave. La figura clave es un personaje bastante conocido para los que seguís estos temas, y hablamos de Allan Kardec, cuyo nombre real era Hippolyte Léon de Wizard-Reveil. Era pedagogo, escritor y ciertamente era un hombre de ciencia. No era un creyente ciego en estos asuntos y de hecho se acercó a los fenómenos con bastante escepticismo. Pero bueno, fue después de investigar en múltiples sesiones mediúmnicas, de presenciarlas, de intentar encontrar el engaño, Allan Kardec afirmó haber recopilado comunicaciones coherentes procedentes de entidades espirituales. Así que amigos, en 1857 publicó su obra fundamental, y aquí sí que tengo que hacer hincapié porque es un libro imperdible y un libro completamente indispensable. Es el libro de los espíritus, se llama así, del autor Allan Kardec. Yo tengo un ejemplar en mi despacho y es un libro absolutamente fundamental, porque en este texto Kardec establece las leyes doctrinales del espiritismo. Recordemos que es un libro escrito en 1857. Establece unas bases que son la existencia del alma como entidad independiente del cuerpo, también la supervivencia tras la muerte, la posibilidad de comunicación con esos espíritus y por último la reencarnación como un proceso evolutivo. Establece todas estas bases. Y Kardec no presentaba el espiritismo como religión para nada, ni como una ciencia filosófica con una base experimental. Este enfoque fue clave para la expansión que tuvo el espiritismo por toda Europa, pero también en Francia, en España, también en Brasil. Y a pesar de su popularidad, el espiritismo siempre estuvo rodeado de controversia. Fue a finales del siglo XIX cuando comenzaron a surgir investigaciones más rigurosas, más serias, pero también empezaron a surgir, como ya os podéis estar imaginando, algunas confesiones. Y es que amigos, en 1888, ya como unas mujeres adultas, las propias hermanas Fox admitieron públicamente que los golpes habían sido producidos por ellas mismas, utilizando técnicas como chasquidos con los dedos de los pies. Es bastante curioso, pero por lo visto eran capaces de chascar los dedos de los pies, igual que lo hacemos con la mano. Pues ellas eran capaces de hacerlo con los pies. Sin embargo, al principio dijeron que lo hacían ellas, poco después se retractaron. A esto nos lleva a pensar muchas cosas. Nos lleva a pensar si fue un fraude, si quizás fue la presión social o intereses económicos, que no neguemos que siempre está el dinero por detrás. Así que la duda con todo esto, con estas declaraciones de las hermanas Fox, quedó sembrada. Y nunca desaparecería del todo. De hecho, hasta hoy no ha desaparecido. Así que entre fenómenos inexplicables, espectáculo, fe y posible engaño, nacía el espiritismo moderno, de esta forma que os he contado, con las hermanas Kardec, con las hermanas Fox, con Allan Kardec. Esta fue la forma en la que nació el espiritismo moderno. Fue un movimiento que prometía algo que la humanidad había deseado siempre, que era romper la barrera definitiva que nos separa del otro lado, hablar con los muertos. Pero si el espiritismo necesitaba una figura central, esa era la figura del médium.
Los medium, amigos, estas personas que afirman no solo escuchar, sino convertirse en auténticos canales entre este mundo y el otro. Y amigos, tenemos medium modernos, tenemos a Aldo Linares, una persona además, la conozco en persona y no podría decir que miente. Estoy convencido de que es capaz de recibir esos mensajes. No lo sé, a mí no me parece que mienta y la verdad que las pruebas que se le han hecho, los testimonios, los mensajes que afirma recibir, se han cumplido siempre y siempre lo ha hecho desde una honestidad increíble. Yo os invito a conocer un poco su trabajo, los que no lo conozcáis, porque es ciertamente impresionante. Cuando sigues un poco sus casos, podría ser la representación de un medium moderno. Así que nada, después de esto, solo quería haceros esa recomendación. Así que amigos, si el espiritismo recién nacido necesitaba pruebas, necesitaba rostros, necesitaba pruebas con personas concretas que no solamente afirmasen comunicarse con los muertos, sino que también fueran capaces de demostrarlo ante testigos, incluso escépticos, ¿por qué no? Y es que a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, es aquí cuando surgieron, amigos, figuras que, alcanzaron una fama extraordinaria. Algunos fueron considerados auténticos puentes entre mundos, y otros, ¿por qué no decirlo? Porque hay que decirlo todo como es. Otros terminaron siendo desenmascarados. Pero al final es verdad que todos contribuyeron a alimentar uno de los mayores misterios de la historia moderna. Hoy os traemos el primer espiritista, el primer caso. Hablamos de una persona, hablamos de Daniel Douglas Home, y es que Daniel Douglas Home hablar de él es adentrarse ciertamente en uno de los expedientes más desconcertantes de todo el siglo XX. Del siglo XIX, perdón. Nació en 1833 en Escocia, pero desarrolló su actividad principalmente en Inglaterra y Francia, y ya desde joven afirmó experimentar procesos extraños a su alrededor. Hablaba de golpes, de objetos que se movían, presencias, por lo que le diferenció de otros mediums y fue algo clave. Esto que le diferenciaba era que nunca actuaba en total oscuridad, una cosa que se había puesto bastante de moda. Y la segunda cosa, para mí bastante importante, es que nunca pedía dinero. Sus sesiones, se realizaban en salones iluminados, delante de aristócratas, intelectuales, incluso científicos. Y eso lo cambió todo. Uno de los casos, además, mejor documentados, que quería traeros hoy, amigos, ocurrió en Londres en diciembre de 1868. Cuando 3 testigos, entre ellos Lord Adair, afirmaron que Home entró en trance, se acercó a una ventana y ante sus ojos se elevó en el aire. Pero no hablamos de unos centímetros o de una sensación de que flotaba, más o menos. No, hablamos que salió flotando por la ventana de un tercer piso. Desapareció unos instantes y volvió a entrar por otra ventana. Sin cuerdas, sin estructuras visibles, sin oscuridad que ocultara el truco. Pero el propio Lord Adair dejó constancia escrita del suceso. Pero este suceso tampoco fue el único. Se documentaron casos en los que Home sostenía brasas encendidas con las manos, sin quemarse, o donde acordeones sonaban sin ser tocados.
Y es que, amigos, investigadores de la época, algunos cercanos a la ciencia, no encontraron mecanismos evidentes de fraude. Y es que, sin embargo, nunca se pudo explicar el fenómeno en condiciones controladas. Y décadas después, el gran ilusionista Harry Houdini aseguraría que todo podía explicarse con técnicas de predigitación avanzada. Eso afirmaba Houdini sobre los casos de Holmes. Pero hay un detalle bastante inquietante. Houdini nunca llegó a demostrar cómo Holmes realizaba exactamente sus fenómenos más espectaculares. Y eso mantiene el caso abierto hasta el día de hoy. Así que, amigos, también deciros que si Holmes era el medium, digamos, elegante, el personaje que os traemos ahora era todo lo contrario. Y es que hablamos de Eusapia Paladino. Eusapia Paladino, nacida en Nápoles en 1854, y su historia es bastante más cruda. Huérfana desde niña, con escasa educación, Paladino irrumpió en el mundo del espiritismo con una fuerza, que fue difícil de ignorar porque sus sesiones las describían como caóticas. No había ese silencio reverente, había tensión. Los asistentes sujetaban sus manos y pies para evitar fraude, y aún así los fenómenos ocurrían. Digamos que los asistentes la sujetaban completamente a ella para que no pudiese hacer golpes ni ningún tipo de movimiento. Pero aún así afirman que los fenómenos ocurrían, que mesas se inclinaban violentamente, cortinas se agitaban sin viento, contactos físicos invisibles que tocaban a los presentes, esa sensación cuando alguien te toca un brazo, sin que hubiese nadie allí. Pero aquí entra el momento clave, digamos. Paladino fue investigada por algunos de los científicos, más importantes de la época, podríamos decir, incluyendo miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Y como os podéis imaginar, los resultados fueron bastante contradictorios. En algunas sesiones, bajo control estricto, se reportaron algunos fenómenos que los investigadores no supieron explicar, pero que en otras fue descubierta claramente haciendo trampas. Liberaba una mano cuando creía no estar vigilada, movía objetos con el pie, manipulaba el entorno, despistaba a las personas que había allí para poder hacer ruidos. Y aún así algunos científicos, digamos que defendieron que incluso desmontando el fraude, quedaban un núcleo de fenómenos inexplicables, y esto abrió una hipótesis inquietante. ¿Podía alguien tener capacidades reales y aún así recurrir al engaño cuando fallaban? Paladino no era un simple fraude. Era una grieta en la lógica, y su caso la verdad que fue bastante curioso, porque no se llegó del todo a descifrar cómo lo hacía en determinadas ocasiones, pero sí que se encontró que muchas veces era un fraude, completamente. Y el siguiente caso, amigos, que os traemos, nos vamos a ir hasta el Londres victoriano, donde la ciencia, la verdad que avanzaba en aquella época a pasos agigantados, y ocurrió lo que parecía en la época imposible. Una joven de apenas 17 años afirmaba poder hacer que los muertos
adquirieran forma física. Su nombre, Florence Cook. Y el espíritu que decía materializarse se hacía llamar Katie King. Pues bien, amigos, durante esas sesiones, Florence entraba en trance dentro de un gabinete o tras una cortina. Minutos después aparecía una figura femenina completamente formada. No estamos hablando de una sombra o una voz. No, un cuerpo. Y los testigos afirman que Katie King caminaba por la sala, hablaba, se dejaba tocar e incluso mostraba una apariencia distinta a la de la propia Florence. Y aquí entra en escena una figura clave para este caso, que es el científico William Crookes, miembro de la Royal Society y descubridor del talio. También es curioso. Así que Crookes investigó personalmente el fenómeno durante años. Lo investigó a fondo, pensó a la medium, observó las sesiones en condiciones, más o menos controladas para lo que era la época, y llegó a una conclusión que aún hoy, digamos que resulta impactante. Afirmó que Katie King era una entidad independiente de Florence Cook. Pero amigos, no todos estuvieron de acuerdo. En una sesión, un asistente se abalanzó sobre la figura, convencido de que era un fraude, y el resultado fue confuso, porque hubo forcejeos, hubo gritos, acusaciones de que todo era un montaje, y nunca hubo una prueba definitiva. Pero el caso es verdad que dejó una pregunta que hoy en día la seguimos teniendo aquí: si era un truco, ¿por qué engañó a uno de los científicos más respetados de su tiempo? Es otra respuesta que nunca tendremos, pero es cierto que las pruebas científicas las pasó todas, pero estaba rodeada de mucha controversia. Y aquí amigos, es donde vamos con el grande, con el que seguramente todos conocéis. Hablamos de Harry Houdini. Harry Houdini os sonará a todos por los trucos de ilusionismo. Por lo de trucos. Y es que Harry Houdini no era un científico, era algo más peligroso para los mediums. Era un experto en engañar a los sentidos. Y tras la muerte de su madre, Houdini buscó desesperadamente una prueba de vida después de la muerte. Eso es lo que quería contaros hoy. Es un caso bastante curioso porque no hablamos de los típicos programas de espiritismo. Houdini llegó a una conclusión devastadora, que podía comunicarse con su madre. Dedicó años a infiltrarse en sesiones, estudiar técnicas y reproducir cada fenómeno. Las mesas se movían mediante palancas ocultas, las voces mediante ventriloquía, y el ectoplasma que salía se hacía con gasas, claras de huevo o papel. Esa es la conclusión a la que llegó, pero Houdini no era un simple crítico, era metódico y ofreció recompensas económicas a cualquier medium capaz de demostrar los poderes reales en condiciones controladas. Nadie lo consiguió. Y sin embargo hay algo que nunca pudo destruir del todo, y es la necesidad esa humana de creer. Un presente donde, lejos de desaparecer, todo esto va evolucionando, pero que no necesariamente evoluciona para mejor, porque hoy, en pleno siglo XXI, en una sociedad que presume de conocimiento, de tecnología y de acceso a la información, siguen existiendo personas que aseguran hablar con los muertos. Pero hay una diferencia fundamental, y es que los mediums del pasado, o al menos algunos de ellos, se sometían a observación, aceptaban el escrutinio. Y hoy, en cambio, muchos de los llamados mediums
huyen de cualquier control. Por eso resaltaba antes el caso de Aldo Linares, porque este sí se ha sometido a todas las pruebas habidas y por haber, y las ha superado todas. Así que, amigos, quitando el tema de Houdini, que era simplemente un recreador de fenómenos como mentalista, como ilusionista, como escapista, lo único que demostró era que se podían recrear muchos de estos fenómenos. Así que, mientras tanto, nos encontramos con personas vulnerables, desesperadas por escuchar una última vez a quien ya no está, y que en muchos casos, y más hoy en día, han entregado su dinero y algo mucho más valioso, su esperanza, a timadores y a farsantes. Por eso os decía que hay que tener mucho cuidado y saber distinguir muy bien a personas con estas capacidades, que estoy convencido de que las hay, pero también es verdad que estoy convencido de que hay muchísimo fraude en todo este mundo del espiritismo. Eso no significa que todas las preguntas estén resueltas ni que el misterio haya desaparecido. Pero una cosa es el misterio y otra cosa muy distinta es, amigos, el engaño. Y quizás la verdadera responsabilidad en tiempos como los que vivimos es dudar, es exigir pruebas, es proteger a quienes más sufren, porque tal vez el mayor acto de respeto hacia quienes ya no están no sea intentar escucharlos, sea no permitir que nadie utilice su recuerdo para hacer negocio. Así que, amigos, con esto y con estos casos que os he traído, estos 3 casos, podéis investigar y muchísimos más. La mayoría de ellos tienen lagunas bastante grandes, y la mayoría de ellos, digamos que marcaron una época, fueron testeados con los medios que había en aquella época, en pleno siglo XIX, pero hoy en día podéis encontraros también casos dignos de investigar y casos dignos de tener en cuenta, como el que os he comentado antes, de Aldo Linares. Me parece un caso espectacular, un caso que para mí no tiene explicación. Yo creo que realmente lo ve, y creo que realmente si he superado todas esas pruebas, todos esos controles científicos, es por algo. Y no me creo, que no puedo pensar que se lo invente. También es verdad que hoy en día cada vez es más fácil encontrar farsantes y personas que, empezar a sospechar, además cuando cobren dinero. Eso es una de las claves. Yo creo, y además sé, que las personas que realmente tienen estos conocimientos nunca os van a pedir dinero. Nunca os van a pedir dinero porque es algo que se toman muy en serio y que no está para hacer negocio. Así que os recomiendo que seáis críticos, que busquéis, que interpretéis, que no os dejéis llevar por chantajistas y por farsantes, y que busquéis siempre ese pequeño halo de esperanza, que estoy convencido de que todavía, hoy en día, en pleno 2026, hay personas que sí son capaces de ver al otro lado. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. They dressed him up in thorns, not praise, and mocked the king with human ways. But Jesus stood with silent grace. No army. Y hasta aquí hemos llegado, amigos, con este tema del espiritismo, sus orígenes también, que nos lleva a la conclusión de que si bien hubo y hay casos totalmente inexplicables, aún así, y aunque haya habido esos casos, no se crean todo lo que ven.
Así que nada, nos vamos hasta el jueves que viene y no sin antes recordaros las vías de contacto del programa. Ya sabéis y estamos deseando que nos escribáis a la dirección de correo electrónico del programa para que nos contéis cualquier caso, cualquier experiencia, cualquier tema que nos queréis comentar, incluso para proponernos programas o cualquier duda que nos queráis hacer llegar. La dirección de correo es la siguiente: infoclavesdelmisterio@gmail.com, infoclavesdelmisterio@gmail.com. También podéis escuchar, como os digo siempre, todos los capítulos de las 2 temporadas que llevamos, tanto en iVoox como en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y por supuesto en nuestro canal de YouTube, @clavesmisterio. Así que nada, queridos amigos, y que paséis una excelente semana. Cuidado con los espíritus, sobre todo los que están aquí entre nosotros, y recordad, como os digo siempre, sed muy felices. Oh, church, beware the worldly gain. For Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace, whose joy in Jesus shall not cease. One day He'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift His name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, His word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame, we'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but His shall rise in truth and trust.